noches, mis amados hermanos. Esta noche de lunes 12 de octubre, hermanos, del 2020. Para mí es una bendición nuevamente conectarme para compartir la palabra de nuestro Dios y bueno, más bien reflexionar juntos con la palabra de nuestro Dios. Acuérdense, hermanos, que es lunes de reflexión bíblica. Y bueno, hemos estado estudiando una serie de temas, ¿verdad? Como por ejemplo, cómo ser guiados por Dios. Esta última serie que tuvimos también, ¿verdad? De cómo ser guiados por el Espíritu o andemos en el Espíritu. Y bueno, pues ya terminamos, ¿verdad? Todas estas series. Y ahora vamos a comenzar una nueva, hermanos, una nueva serie que yo he titulado con una pregunta. ¿Cómo puedo llegar a ser un hijo de Dios más obediente? Vamos a hablar a partir de este momento, hermanos, con esta serie, con el tema de la obediencia, hermanos. Yo creo que, mire que la obediencia en cualquier momento, hermanos, más allá de la pandemia, más allá de que estemos ya en nuestras actividades, la obediencia, hermanos, es algo que de alguna forma, pues, proyecta al Hijo de Dios, ¿verdad? Manifiesta al Hijo de Dios. Cuando somos obedientes es porque básicamente lo que el Señor Jesucristo nos dice, lo que Dios nos dice en su palabra, ¿verdad? Ha hecho efecto en nuestra vida. Y bueno, para hablar de obediencia, hermanos, yo quisiera que por favor partiéramos, porque es nuestro texto base para estas reflexiones que vamos a tener cada lunes, si Dios nos lo permite. Y vamos a buscar allá Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4, ¿verdad? Porque si vamos a hablar de obediencia, más allá de nuestro Señor Jesucristo, ahorita voy a mencionar algo, hablamos de Abraham, hermanos, este personaje del Antiguo Testamento, el padre de la fe. Dice la palabra de nuestro Dios en Génesis 12, del 1 al 4, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Así es, hermanos. Entonces, pues vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos guíe para responder esta pregunta, hermanos. Oremos. Padre, gracias te damos en esta noche, Padre, porque es noche de reflexión bíblica con tu amada iglesia y queremos escuchar tu dulce voz, Padre. Queremos que tu palabra pues nos vivifique, nos oriente, nos ayude, Padre, nos alimente y nos permita ver lo que necesitamos de alguna forma mejorar, cambiar. Y sobre todo, Padre, que cuando terminemos de estudiar, nuestro corazón sea diferente, con un compromiso claro contigo, Padre. Bendíceme a mí, Dios. Yo solo quiero ser un instrumento de gracia en tus manos. Y al igual que con tu iglesia, permíteme seguir creciendo, seguir avanzando en la fe con todos mis hermanos de la iglesia, Padre, de la congregación. A ti sea la honra y la gloria, Padre, y que tu nombre sea glorificado y exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, ¿cómo vamos a responder esta pregunta, hermanos? ¿Cómo puedo llegar a ser un hijo de Dios más obediente? Y la primera respuesta, hermanos, que vamos a tener de varias, basados en cierta medida en el personaje de Abraham, ¿verdad? Pues es la siguiente, hermanos. Número 1, esta es la primera pregunta que corresponde el día de hoy. Teniendo fe en la soberanía de Dios. Teniendo fe en la soberanía de Dios. Y bueno, vamos a leer la palabra de nuestro Dios, hermanos, allá en Romanos capítulo 4, versículos del 18 al 21. Dice la palabra de nuestro Dios: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Fíjate que la obediencia, hermano, es una característica muy importante de los hijos de Dios.
Por eso del Señor Jesucristo se dice al respecto en Hebreos capítulo 5 versos del 4 al 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En términos generales, la obediencia fue la que caracterizó la fe de Abraham, desde su primer encuentro con Dios hasta su muerte. La obediencia a Dios tiene sus propias implicaciones que aluden directamente a la experiencia cristiana. No podemos mirar a la obediencia como una opción en el creyente o que el creyente decide, sino que es el resultado de no descuidar algunas importantes disciplinas espirituales en nuestra vida cristiana. Pero también la obediencia tiene sus propias implicaciones teológicas. ¿Qué significa? Bueno, no podemos mirar la obediencia, ya siendo cristianos, desde el punto de vista humano. ¿Por qué? Porque Dios no es como nosotros. Él es fiel a su promesa. Ser obedientes a Dios. Por eso, respondamos el día de hoy y en las siguientes semanas, si Dios nos lo permite, la pregunta: ¿cómo puedo llegar a ser un hijo de Dios más obediente? La primera respuesta a esta pregunta es cuando tenemos fe en la soberanía de Dios. Y así es, hermanos, cuando no creemos, fíjese bien, en la soberanía de Dios, nos resulta más difícil obedecerle. Sí, y por eso mire que es bien importante estas reflexiones que vamos a tener, hermanos, porque vamos a meternos prácticamente a los engranajes de lo que hemos escuchado respecto al tema de la obediencia. Porque hablamos mucho de ser obedientes, de que el cristiano debe de ser obediente, ¿verdad? Pero pasamos por alto, hermanos, todas sus implicaciones y realmente en profundidad qué significa y cómo podría yo practicar, ya siendo cristiano, la obediencia. Por eso, hermanos, como Abraham, hermanos, fíjese bien, hagamos dos cosas. Número 1, enfoquémonos en la palabra de Dios. Dice el versículo 20, porque Pablo, cuando escribe Romanos, hermanos, en el capítulo 4, hace referencia a Abraham y está hablando de Abraham. Dice el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Bueno, obviamente Abraham no tenía Biblias, ¿verdad? No tenía una Biblia donde él abrió y él leyó y ahí Dios le reveló, como el día de hoy, ¿verdad? Que Dios nos habla a través de su palabra. No, hermanos, Abraham, Dios le habló de manera audible a Abraham. De hecho, hay una parte en la palabra de nuestro Dios ahí en Génesis. Yo le invito a que lo lea. Cuando 3 varones, ¿verdad?, aparecen y de repente ya Abraham está hablando con uno de ellos. Y ya la Biblia de repente dice que está hablando con Jehová. Imagínense nada más. Abraham tuvo esa relación con Dios. Y bueno, el apóstol Pablo dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Abraham basó su relación con Dios, hermano, con Dios, en su confianza de que él haría lo que había prometido. ¿Qué le prometió a Abraham? Bueno, que de él serían benditas todas las familias de la tierra. Dios hizo un pacto con Abraham. Y bueno, ¿sobre qué lo hizo? Quizás en el pensamiento del ser humano, sobre el hecho de que él iba a tener una descendencia. Pero oiga, tenía 75 años Abraham. No podían tener hijos y de repente Dios le habla y le dice, de ti van a ser benditas todas las familias de la tierra y tu descendencia será como las estrellas. Y entonces empieza a hablar de descendencia. Y de repente, pues ahí es donde nos encontramos con algo totalmente fuera del entendimiento humano. Y es ahí donde tenemos que meditar, hermanos, acerca de la soberanía de nuestro Dios. Fíjate que las circunstancias para Abraham eran muy complicadas, como para incluso justificar su desobediencia a Dios. Sí, o sea, ¿Cómo podríamos justificar nuestra desobediencia a Dios? Simple, mire, es bien sencillo. Ay, Dios, es que no tengo dinero. Ay, Dios, es que no puedo. Ay, Dios, es que soy tartamudo. Es que no sé hablar. Es que soy un niño. Bueno, entre que estoy mencionando algunas excusas, ¿verdad?, de la vida contemporánea, como algunas excusas bíblicas. Acuérdese que cuando Dios llama a Moisés, Moisés dijo que él no sabía hablar.
Y bueno, Dios resolvió el asunto. Jeremías dijo que era un niño, imagínense nada más, ¿verdad? Y cuántas veces por desobedecer anteponemos nuestras propias limitaciones, anteponemos lo que creemos que es lo que va a hacer falta para la obra de Dios. No, es que esto es imposible. No, pues es que cómo la iglesia va a extender el reino si no tenemos dinero, no tenemos presupuesto, no tenemos no sé qué. Perdón, pero si somos la iglesia de Cristo y Dios nos mandó a predicar el evangelio, ¿cuál es el problema? El problema son los que nosotros mismos creamos, ¿verdad? O limitamos el proceso de obediencia porque creemos que faltan cosas. Ay, no, Dios, es que yo no sé mucho de la palabra. No, Señor, es que, o sea, por Dios, como si la Biblia estuviera escondida, ¿verdad? Como si estuviéramos en un país en donde la Biblia no se pueda leer, ¿verdad? Y a veces decimos, no, es que no soy tan bueno con la palabra de Dios como el pastor, ¿verdad? Mire, hermanos, yo he conocido gente que tiene más tiempo en la iglesia, o que tiene más tiempo diciendo que es cristiana, y tiene más tiempo que yo, hermanos, como cristiano y en el ministerio, y dicen que no conocen de la palabra. Entonces, eso es muy grave, porque estamos poniendo excusas cuando Dios nos da una orden. Y eso es bien interesante, hermanos. Mire que Abraham se encontraba con la realidad de que su cuerpo, a los ojos humanos, hermanos, era de casi un muerto. Dice Pablo, su cuerpo estaba como un muerto. Y no solo eso, hermanos, también se enfrentó a la realidad de tener una esposa que su edad reproductiva había terminado, hermanos. Su esposa no podía tener hijos, ¿sí? Su esposa era estéril. Bueno, de hecho, pues no podía tener hijos, era estéril, hermanos. Y bueno, al respecto, el apóstol Pablo, hermanos, escribe dos versículos atrás, bueno, no dos versículos atrás, sino que en los versículos, bueno, dos versículos atrás de este pasaje del que estamos hablando, escribe algunas cosas muy interesantes. Dice el apóstol Pablo en el verso 18 y 19. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Las realidades, hermanos, de Abraham ponían en riesgo dos cosas muy valiosas en el cristianismo, ¿sí? Bueno, ahorita ya lo entendemos así, ¿verdad? Son dos cosas muy valiosas en un cristiano. Número uno, la esperanza, y número dos, el ánimo de seguir adelante. ¿Cuáles son las dos cosas que nos hacen no crecer en la fe cristiana? Dos cosas muy simples. La desesperanza. Cuando usted y yo perdemos la esperanza, hermanos, ya no avanzamos. Cuando usted y yo, hermanos, perdemos el ánimo. Y vaya que esto es bíblico, hermanos, esto es bíblico. Jesús dijo en varias ocasiones a los discípulos, tened ánimo, soy yo. ¿Se acuerda? ¿Se acuerdan cuando dijo eso? El Señor Jesucristo. Se pierde el ánimo, estamos desanimados. Por un lado, Pablo dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Y por el otro dice Pablo, y no se debilitó en la fe, haciendo referencia del ánimo, ¿verdad? Y bueno, hermanos, por eso, ante la desesperanza y el desánimo, hagamos lo siguiente, pongamos mucha atención, hermanos. Creamos lo que Dios nos dice en su palabra. Creámosle, porque una cosa es creer, conocer de Dios, y otra es conocerle a Él creyéndole a Él. Porque usted puede conocer de Dios leyendo historias bíblicas, viéndolo desde ese panorama, una historia bíblica, lo que dice la Biblia, sí, pero de eso a creerle o creer esa historia, hay una gran distancia. Por eso, lo que tenemos que hacer, hermanos, ante la desesperanza y el desánimo, porque cuando hay desesperanza y hay desánimo, ¿sabe qué pasa? Somos desobedientes, nos detenemos, ya no avanzamos. Dios nos dice, avanza, ora, evangeliza, sirve, adora, proclama, enseña, ten comunión con tu iglesia. Pero cuando hay desesperanza, cuando hay desánimo, no hacemos eso, hermanos. Entonces, ante eso, ¿qué hay que hacer? Creamos lo que Dios nos dice en su palabra. Mire que Pablo escribe en el verso 18. Él creyó, dice el verso 18, en esperanza. Y luego, más adelante dice, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Cuando Jesús resucitó, hermanos, no sé si usted recuerda esta escena maravillosa en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Tomás, uno de los discípulos, no estaba, hermanos, con los demás discípulos cuando Jesús se presentó
ante ellos. ¿Sí? Cuando Tomás llega, ¿verdad? Como el típico cristiano que llega tarde, ¿verdad? O sea, por eso la puntualidad, el ser constantes, hermanos, le va a traer muchas bendiciones, muchos beneficios a usted. Pero muchos son como Tomás, ¿verdad? No, hombre, Tomás llegó al final. Ya cuando llegó, ya ni al amén, ya Jesús ya se había ido, hermanos. Bueno, cuando llegó Tomás, el Señor ya se había ido. Y los discípulos, muy emocionados, le decían que el Señor había estado con ellos. Pero Tomás dudaba. Tomás dudaba. Sin embargo, en ese momento Jesús se presenta y le dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y luego le dice algo muy fuerte: no seas incrédulo, sino creyente. Los cristianos somos creyentes, hermanos, no somos incrédulos. Entonces, si Dios nos ha prometido que Él va a estar con nosotros, hermanos, eso nos da esperanza y eso, claro, nos da mucho ánimo. Si la Biblia nos dice que somos parte de un cuerpo y nos presenta a ese cuerpo, a la iglesia, como una familia espiritual, oiga, hermanos, pues yo me siento gozoso, me siento acompañado con esperanza. Porque también dice la Biblia que no somos los únicos, también hay otros en el mundo que tienen persecución, pero se fortalecen, se juntan, se animan, se exhortan, ¿verdad? Pero pues no creemos, hermanos, a veces en el hecho de lo que es la iglesia, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios, hermanos, nos habla constantemente, o sea, nos dice muchas cosas que son que tienen que ver con nuestro pasado, sobre todo en el tema de los pecados perdonados. Las cosas viejas han pasado. Luego dice: he aquí, presente, todas las cosas, dice: he aquí, todas son hechas nuevas. Y nos habla del futuro, de la esperanza que de la esperanza, hermanos, venidera, de la vida eterna, de la eternidad con Cristo, de la eternidad en el paraíso, hermanos, en la presencia de nuestro Dios. Entonces todo eso, hermanos, nos da esperanza y nos da ánimo. Echar mano de la vida eterna nos da un ánimo tremendo. Sí, hermanos, Satanás nos va a querer recordar el pasado, pero él tiene un futuro y el nuestro es mucho mejor que el de él. Él ya fue juzgado. Nosotros tenemos esperanza, tenemos, hermanos, mansiones celestiales allá en la presencia de nuestro Dios. Hay muchas cosas con las que usted y yo tenemos que trabajar y tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces, si no las creemos es porque a veces yo creo que ni las leemos ni las conocemos. Tenemos que esforzarnos, hermanos. Así es. El incrédulo, hermanos, no llega lejos. El incrédulo no llega lejos, hermanos. Duda y tiene miedo a las circunstancias. Se termina siendo presa de las circunstancias porque pues duda de las promesas. Está aterrado, está temeroso. Ay, es que no sé qué va a pasar y que no sé qué. Bueno, pues, nadie sabe, pero el Señor sí. Mira, y Él nos ha dicho que Él va a estar con nosotros. Él nos ha dicho que Él nos va a proteger, que Él nos va a sustentar. Él no va a dejar para siempre caído al justo. Por eso el salmista dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. Sí, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Sí? Su vara y su cayado me infundirán aliento, y aderezas mesa delante de mis angustiadores, ¿verdad? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, porque creemos en un Dios verdadero, adoramos a un Dios vivo. Hay que conocerlo, hermanos. El creyente, por otro lado, camina por fe. Avanza en la medida en la que el Señor le habla y le muestra el camino que debe seguir. Por eso el escritor de la carta a los Hebreos escribe: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Y número 2, hermanos, para creer, ¿sí? Para tener fe en la soberanía de Dios, hermanos, ya dijimos, creamos en la palabra de Dios, creamos en su palabra. Él en el Antiguo Testamento prometió la venida de Jesús, del Mesías. Y vino, hermanos, según Gálatas 4:4, en el momento preciso, hermanos, en el momento que tenía que ser, Jesús vino. Jesús se fue, hermanos, pero Él prometió volver. Y Él va a cumplir su promesa, hermanos. Por eso tenemos ánimo
y tenemos esperanza. Y número 2, hermanos, fortalezcamos la fe. Mire que aquí hay algo muy, muy interesante, versículos 20 y 21. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham, hermanos, fíjense bien, hermanos, Abraham no fue presa de su realidad. ¿Cuál era su realidad? Bueno, que era un hombre de 100 años y que su esposa era estéril. Esa era su realidad. ¿Quién puede cambiar eso? Nadie. Pero Dios le había dicho algo por encima de esa realidad. Abraham no fue presa de su realidad y sus circunstancias, porque una cosa es tu realidad, lo que de ti depende, lo que tú puedas o no hacer. Y circunstancias es de lo que dependen otras personas. En este caso su esposa. La circunstancia era de que por muy sano que él estuviera, si su esposa era estéril, pues sus circunstancias eran complejas, ¿verdad? Entonces son dos cosas, su realidad y sus circunstancias. Bueno, Abraham no fue presa de esa realidad ni de sus circunstancias. Abraham fue obediente a Dios porque fue un hombre de fe, hermanos. Sin embargo, como ya vimos, él creyó en la palabra de Dios. Pero no solo eso, hermanos. Pablo escribe que Abraham se fortaleció en fe. Y esta es la siguiente implicación de nuestras disciplinas cristianas, hermanos. Por lo tanto, fortalezcamos nuestra fe. ¿Cómo? Hagamos lo siguiente, hermanos, cuando adoramos a Dios. Mire qué interesante. Yo cuando estaba meditando en esto, yo decía, wow, qué dimensión tan interesante, tan hermosa de fortalecer nuestra fe. Porque siempre hemos dicho que fortalecer la fe, pues es leer la palabra, creer en sus promesas, ¿verdad? Pero ¿qué cree, hermanos? También fortalecer la fe es adorar a Dios, ¿verdad? Mire, versículo 20 y 21, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hermanos, dar gloria a Dios es adorarle. Cuando usted adora a Dios, hermanos, usted está dándole la honra y la gloria a Dios. Sí. Y a su vez, hermanos, es un asunto a su vez de fe que nos lleva a vivir vidas en obediencia. Entonces, cuando usted adora, eso como consecuencia nos lleva a usted y a mí a ser personas obedientes. La obediencia y la adoración no están peleadas, hermanos, no son cosas diferentes, dependen la una de la otra. ¿Sí? Soy obediente porque adoro a Dios porque soy obediente. O sea, es una cosa por otra, ¿verdad? O sea, son hermanas, es la misma naturaleza, hermanos, no está separado, así como que yo adoro a Dios, pero no obedezco, ¿verdad? O sea, como que ir más allá de lo que puedo hacer, que es adorar a Dios, como que no es lo mío. Perdón, pero eso no es fe, eso no es cristianismo. Adorar a Dios, hermanos, es porque ya somos hijos de Dios. Hemos sometido nuestra voluntad a la voluntad de Dios y por ende, por consecuencia, obedezco, porque es mi Señor, a quien yo he sometido mi vida. Según Pablo, hermanos, Abraham estaba plenamente convencido. Fíjese bien cómo dice, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que era también poderoso, ¿verdad? Muy bien, entonces, era tal la fe de Abraham, hermanos, fíjese bien, que se anticipó dándole gloria a Dios. Es decir, todavía Abraham no tenía a su hijo y él vivía glorificando a Dios como si ya lo tuviera. ¿Se acuerda lo que leímos ahorita en Génesis capítulo 12? ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Y eso es una forma de adoración. Eso es adoración. Eso es darle la gloria a Dios. Porque de hecho le dijo, salte con tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Entonces, al hacerlo, está él adorando. Está glorificando a Dios. Así es, hermanos. Entonces, cuando le promete al hijo, Abraham vive, hermanos, como si ya lo tuviera. La mejor evidencia de esto, hermanos, es cuando ya teniendo a su hijo, Dios le pide a Abraham que le ofrezca en holocausto, y él obedece, hermanos. ¿Se acuerdan de Génesis capítulo 22? En el camino, según el pasaje, hermanos, rumbo al lugar del holocausto, Isaac, su hijo, le pregunta a su padre, le dice, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?
A lo que Abraham le contesta: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Como ya sabemos, Isaac no fue sacrificado, hermanos, Dios proveyó. Hermanos, con nuestra fe anticipamos nuestra gratitud y nuestra adoración, de tal manera que somos obedientes. Entonces, por eso le digo que el tema de la obediencia tiene sus propias implicaciones, ¿verdad?, de disciplina cristiana, las cosas que nos corresponden a nosotros, pero también tiene sus implicaciones teológicas, porque Dios es soberano. Dios es soberano, hermanos, y si entendemos y creemos en su soberanía, si profundizamos en virtud a que estamos estudiando su palabra, en su soberanía, de que Él cumple las cosas en su momento, en su tiempo, no a nuestra voluntad, sino a su voluntad, que es perfecta, buena, perfecta y agradable. Dice, buena, agradable y perfecta, dice el apóstol Pablo. Entonces es un asunto teológico, porque cuando vemos las cosas como las ve Dios, es muy diferente, las cosas cambian. Pasan cosas más allá del entendimiento humano, pero cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, pues hay mucho desánimo, hay desesperanza, no pasa nada en mi vida, no avanzo, no obedezco, etc. Y bueno, hermanos, concluyo. La fe viene por el oír por la palabra, hermanos, dice Romanos capítulo 10, verso 17. Por lo tanto, aprenderemos a confiar cada vez más en Dios a medida que meditamos en su palabra y adoramos. Como resultado de ello, somos más obedientes. Amén, hermanos. Pues yo le invito a que reflexione en su fe, reflexione en su vida cristiana. Y bueno, y sigamos meditando en esta pregunta: ¿cómo puedo llegar a ser un hijo de Dios más obediente? Bueno, hermanos, tengamos fe en la soberanía de Dios. Estudiamos su palabra, creámosle a Dios en su palabra, fortalezcamos la fe. ¿Cómo? Adorándole. Adórele, adore a Dios. Adore a Dios, porque cuando no nos da algo, hay que adorarlo, porque seguramente nos está librando de algo. Cuando le pedimos a Dios algo, hay que adorarlo. ¿Por qué? Porque en su momento nos lo va a dar. Y si no, hermanos, es que es su perfecta voluntad, pero no dejemos de glorificarlo, no dejemos de reconocer, hermanos, que Él es fiel y Él es santo. Vamos a orar, hermanos, y yo te invito a que cerremos nuestros ojos y oremos juntos. Padre, gracias por tu palabra, por este hermoso y fiel testimonio de estos hombres que pusieron su fe en ti, Padre, como en el caso de Abraham, el padre de la fe, como dice tu palabra. Y gracias, Dios, por su obediencia, porque por su obediencia muchas familias en muchas generaciones te han conocido. Gracias, Padre, por la teología, la reflexión de Pablo, Padre, cuando habla de Abraham allá en Romanos, y nos guía a nosotros a cómo ser más obedientes a ti, Padre. Gracias, porque es muy clara tu palabra, nos arroja tu palabra el camino para ser esos hijos tuyos obedientes. Queremos ser una iglesia obediente, Padre, una iglesia que te dé la honra y la gloria. Padre, estamos conscientes, mi Dios, que si hiciéramos las cosas nosotros por nuestros propios méritos, no podríamos. Pero creemos que tú lo harás a través de nosotros. Por eso confiamos y te damos la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, pues no deje de ofrendar, de diezmar, hermanos, no deje ya se acerca la quincena, finalmente haga sus planes, organícese, ¿verdad? Acuérdese que hay 5 puntos de recolección de diezmos y ofrendas. Y también, hermanos, pues no se deje de conectar, hermanos, el día de mañana, si Dios nos lo permite, continuamos con nuestro estudio de cartas generales. Seguimos en la carta de Judas, hermano, ya estamos en la última parte, del 17 al 23, ¿verdad? Y luego finalmente concluiremos con la doxología de Judas, que es maravilloso todo esto lo que estamos meditando. 25 versículos, hermanos, que nos han llevado a profundizar ya casi en 2 meses, hermanos. Llevamos 2 meses hablando de Judas, y bueno, pues no se pierda todos estos estudios. Si se perdió por ahí algún capítulo o algún estudio, ¿verdad? Por ahí están los videos guardados, ¿verdad? Y si necesita el material, bueno, pues con mucho gusto se los podemos compartir. El día miércoles, hermanos, tenemos dones espirituales, hermanos, dones espirituales a las 7 de la noche. Si usted quiere participar, hermanos, en la conferencia, ya me empezaron a mandar algunos hermanos
la solicitud, ¿verdad? De considerarlos para el estudio de dones espirituales, hermanos. Y bueno, juntos descubrir, hermanos, aún en medio de esta situación, cómo podemos servir a Dios, hermanos. Todos tenemos cuando menos un don espiritual. Pongámoslo en práctica para la obra de Dios, hermanos. Y bueno, conectados, hermanos, no deje también de mandar sus videos, sus saludos, ¿verdad? Una forma también en conectados de poder servir a nuestro Dios y bendecirnos unos a otros. Y el día jueves también, hermanos, por favor, ore por un servidor. Jueves de evangelismo, estamos compartiendo el evangelio todos los jueves. Y también, hermanos, yo quiero invitarle el día viernes a las 6 de la tarde por Facebook en vivo, ¿verdad? Ahí interactuamos, ¿verdad? En vivo, hermanos. De repente nos llegan peticiones urgentes, como esta semana, ¿verdad? Que estuvimos orando mucho por el embarazo de Annie, de Annie y la llegada de Mati, ¿verdad? Entonces, bueno, pues sigamos orando por ellos, hermanos, sigamos orando por nuestros enfermos. Cuídense mucho, hermanos, no se deje de conectar también a sus grupos de estudio, de discipulado, perdón, no, de oración y de departamentos, hermanos. Bueno, esto es todo, hermanos, descanse, Dios me le bendiga, hermanos, un fuerte abrazo, bye, hermanos.